Gracias a Dios por estas hermosas canciones. Nuestras vidas han sido deleitadas y Dios nos habló por medio de estas canciones, de estos coros, este himno tan conocido en un aposento alto. Y esta última canción, te pido, Dios, que me llenes con tu espíritu, con sed estoy. Estamos con sed de Dios y anhelamos que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Y ya en esta última noche de estas noches de búsqueda del Espíritu Santo, yo voy a dejar con todos nosotros al pastor Eliseo, a la pastora Susana, que ellos nos ministren la palabra del Señor y estén orando por nuestras vidas y que cada uno de nosotros estemos atentos y expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aquí a los que están conectados en esta comunidad aquí de Zoom, como aquellos que también están siguiendo por Facebook esta transmisión. Busquemos al Señor. Pastores, adelante, por favor. No sé si nos escuchan. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos, pastores. Dios les bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga mucho. Un privilegio, una bendición estar con todos ustedes y con nuestros amigos y hermanos también, con los pastores Daniel y Nilda. Muchas gracias por invitarnos a participar de estas hermosas reuniones, poder compartir la palabra del Señor. Sí, estamos muy contentos y muy bendecidos estos días. Y bueno, estamos pidiendo, clamando que el Señor derrame esas lluvias de bendición que estamos esperando, ¿sí? En este tiempo difícil, en este tiempo que no solamente es difícil por la cuarentena, por la cual estamos orando mucho y clamando al Señor que tenga misericordia, sino por la sequía espiritual. Pero el Señor dice que el Señor va a derramar lluvias y va a abrir fuentes en medio del sequedal, en medio del desierto, y lo creemos. Amén. Con todo nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a estar participando Susana y yo juntos. La verdad que es algo que el Señor puso en nuestro corazón hace tiempo ya. Uno a veces está acostumbrado a una forma de predicar. Predica un predicador o predica el pastor. Y la verdad que queremos también compartir de una manera dinámica, de una manera juntos. Así como cantan tantos solistas, también hay gente que canta en dúo. Y nosotros, el Señor nos dio la bendición de poder cantar en dúo. Y ¿por qué no predicar en dúo también, no? Compartir la palabra del Señor en forma, digamos, en esta unidad. Amén. En Cristo Jesús. Cuando compartimos la palabra del Señor con Susana, no somos esposos, sino que somos siervos del Señor. Amén. Como dice el apóstol Pablo, en Cristo no hay varón ni mujer. Somos uno en el Señor. Y somos solamente vasos de barro en las manos del alfarero y somos siervos en las manos del Señor. Que Él pueda usar nuestra vida como instrumentos. Y bueno, yo quisiera compartir algo, también Susana va a estar compartiendo algo. Y
hay una pregunta que estuve pensando compartir, hermanos, en esta noche. La verdad que uno lo que buscaría siempre es una afirmación o una respuesta, pero a veces las preguntas la respuesta directa sería sí, soy abuelo, ¿no? La verdad que la respuesta es mucho más amplia, es mucho más poderosa, es mucho más emotiva, es contar cómo es mi nieto, cómo es Ciro, cómo crece, cómo no lo puedo ir a abrazar ahora físicamente, pero lo veo quizá por WhatsApp, ¿no es cierto? Y conversamos con él y bueno, es algo tan lindo y tanta alegría y nos llena tanto el corazón a los dos, ¿no? O sea que, y hay preguntas, incluso hay preguntas en la palabra del Señor, que es lo más importante, que no fueron respondidas de una manera simple, sino que la respuesta fue mucho más poderosa que la pregunta, pero la pregunta tenía que estar. Cuando María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro, Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Una simple pregunta. Ahora la respuesta podría haber terminado en, bueno, lloro porque se llevaron el cuerpo de mi Señor. Podría haber terminado ahí, pero gloria a Dios que no terminó ahí, sino que la respuesta fue que Cristo Jesús mismo se manifestó a esa mujer que estaba con ese dolor y ella pudo exclamar, Raboni, maestro, qué tremenda respuesta. Y bueno, y así podemos ver muchas respuestas en la palabra del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés. Una sencilla pregunta, ¿no? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pero la respuesta, la verdad que fue mucho más poderosa que simplemente, tengo, Señor, una vara. Fue la formación de un líder que el Señor usó para libertar a su pueblo. Y bueno, y en esta noche, hermanos, yo quisiera contar un poco mi testimonio, ¿no? Mi testimonio de cómo el Señor fue misericordioso conmigo y después de un tiempo de esperar y de luchar en mi corazón y de buscar la respuesta, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Una simple pregunta, que me dieron algunas respuestas, pero la respuesta más poderosa me la dio el Señor mismo con su presencia, con su Espíritu Santo. Y esta pregunta, o una pregunta importante, fue hecha por un apóstol, por el amado hermano y apóstol San Pablo. Él llegó a una gran ciudad y él lo primero que hizo fue una pregunta. Dice la palabra del Señor que él se encontró con un grupo de discípulos y él les hizo una pregunta. Esta pregunta está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2. Esa pregunta fue, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Una pequeña pregunta, una sencilla pregunta. Quizá para muchos de nosotros hoy sería una pregunta muy simple, muy sencilla. Pero usted sabe, hermano, que esa pregunta desató un tremendo mover de Dios. Esa pregunta desató una respuesta, pero no una respuesta sencilla, sino una respuesta de manifestación del poder de Dios
en la ciudad de Éfeso. Y nosotros vemos allí en el capítulo 19 del libro de los Hechos lo que el Señor hizo a través de la vida del apóstol Pablo. Él solamente preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y más allá de la respuesta que estas personas, estos discípulos le dieron, una respuesta, digamos, de que no sabían o habían sido bautizados con el bautismo de Juan, por lo tanto no sabían lo que era el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Más allá de esto, hermanos, el apóstol Pablo, vemos lo que él tenía en su corazón, lo que él notó enseguida. Acá falta algo, ¿no? Por eso la pregunta, por eso la insistencia del apóstol Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando creyeron, o sea, habían creído, habían aceptado el Evangelio, habían aceptado a Jesús, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. No les habían hablado de la importancia de tener el Espíritu Santo. Bueno, eso pasó también conmigo, ¿no? Y la verdad, hermanos, que yo desde niño estuve en la iglesia, en una iglesia donde no se enseñaba, no se creía en el obrar actual del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y entonces yo crecí con esa enseñanza y era músico desde chico y escuchaba las predicaciones en mi adolescencia, en mi juventud, en la década del 70 más o menos, las predicaciones, las campañas evangelísticas que se hacían en nuestras iglesias, donde yo pertenecía, donde yo estaba, donde me crié, se predicaba el Evangelio para que la gente crea en Jesús, pero la predicación era una predicación de miedo, de temor, de que Cristo viene y de que el pecador se queda y que tenía que aceptar a Jesús. Y yo tenía miedo. Yo nací en un lugar cristiano, pero tenía miedo, tenía temor, y tenía temor de mi salvación, y no sabía qué hacer, y no me animaba a pasar, a levantar mi mano. Yo había orado cuando era niño que el Señor me limpie, que el Señor me perdone, que aceptándolo al Señor como Salvador, pero no tenía paz en mi corazón, no tenía seguridad de mi salvación. Y así que pasaron los años, conocí a mi esposa, nos casamos, y ella pertenecía a una iglesia donde sí creían en los dones, creían en el mover del Espíritu Santo, y el Señor empezó a obrar en mi corazón, empezó a motivar mi corazón, a creer. Yo no entendía, yo no sabía cómo era cambiar la forma de lo que yo había aprendido o lo que yo me habían enseñado en la iglesia. Pero el Señor, con su misericordia, con su Espíritu Santo, fue obrando en mi mente y en mi corazón. Y cuando se hizo un campamento, ahí por el año 88, invierno, frío, como yo no sé si hace frío en Resistencia hoy, pero acá en Buenos Aires hace un frío terrible, desde ayer y hoy, un frío polar. Y así hacía frío en ese campamento de invierno, por allí por el año 88. Nos tocó a mi esposa y a mí pertenecer a una comisión de jóvenes y ayudábamos digamos, en el campamento, en la organización del campamento, y era una noche de viernes por la noche o solo por la noche y se hacía un fogón. Así que en medio de ese campo donde estábamos, creo que era González Catán, por ahí cerca, en medio de un campo, en medio de ese frío, de esa noche que empezaba a bajar la heladita, prendieron el fuego, juntaron las ramas, troncos, los jóvenes allí, prepararon el fuego, nos sentamos todo alrededor, un frío, pero el fuego comenzó a darnos calor.
empezamos a cantar. Usted sabe que es difícil cantar cuando hace frío, cuando vos tenés frío. No sé cómo hacía el hermano que tocaba la guitarra. Y bueno, pero yo en mi corazón había un vacío, una necesidad del Señor, pero no entendía cómo poder llenar esa necesidad y esa... Yo estaba como se dice a veces, un cero a la izquierda, como que estaba allí y no sabía qué hacer, qué decir. Pero cuando el hermano Ernesto Nani, de las asambleas de Dios, de la unión de la asamblea, él empezó a hablar con mucha sencillez, pero con mucha fuerza del Espíritu, con mucha tranquilidad, pero con mucha convicción del Espíritu Santo. Y él nos invitó a poder escribir allí en un papel todo lo que queríamos que el Señor cambie en nuestra vida. Y bueno, y yo puse allí, Señor, yo quiero que me cambies todo, ¿no? Y ese papelito así lo tiramos allí cada uno escribió lo que sentía y lo arrojamos en ese poderoso fuego que estaba en el medio, ¿no? Ese fogón. Y luego, bueno, nos pusimos de vuelta alrededor como estábamos y empezamos a adorar al Señor, empezamos a cantar al Señor. Los hermanos, el pastor empezó a orar, empezó a ministrar y empezamos a orar. Y yo no sé cómo fue la cuestión, hermano, que yo en un momento sentí, como decía Susana ayer, como ríos de agua viva, como un fuego que nacía en mi interior y yo no entendía qué, porque yo nunca lo experimenté. Pero en ese momento empecé a experimentar la presencia del Señor que me llenaba y mis manos se levantaban solas, empecé a glorificar al Señor, cosa que yo nunca hice, nunca me habían enseñado desde niño en la iglesia de joven que podía glorificar, podía alabar al Señor con algo que el Señor ponía en mis voces, en mis cuerdas vocales. Solamente hasta ese tiempo yo sabía que tenía que aprender canciones, que tenía que cantar, que podía dirigir coro, dirigía coro, estaba en la banda, muchas actividades musicales, la verdad, muchos números musicales y tríos y cuartetos y hacerlo con excelencia, eso sí lo sabía, pero no sabía lo que era alabar al Señor en su presencia con mi boca y que Él ponga palabras en mi boca, en mi corazón. Y eso lo hizo el Señor y me llenó con su presencia de una manera poderosa. Y fue algo muy notorio porque sabían de dónde yo venía, cómo eran lo que me habían enseñado o la costumbre que yo tenía de otra iglesia. Pero el Señor fue bueno conmigo y la verdad que fue asombroso, fue tremendo. Y gracias al Señor, hermano, que eso se renueva. En la presencia del Señor, cada tanto el Señor me renueva y eso no se va, eso está ahí. Y no porque yo sea bueno, y no porque no me equivoqué más, no porque no pequé, y no porque no hubo errores en mi vida, sino porque la misericordia del Señor llegó para quedarse. La presencia del Señor llegó para quedarse y estoy muy convencido de que tengo que trabajar y de que tengo que cuidar la presencia del Señor en mi vida y no tengo que contristar al Espíritu Santo. Así que, hermanos, esa pregunta fue respondida por el Señor. La pregunta que yo tenía en mi corazón la respondió el Señor mismo con su presencia. No era tan fácil como me decían cuando era jovencito. Yo tenía esa inquietud, terminaba un campamento de esas congregaciones, de esas iglesias, y yo me acercaba a uno de los al que llevaba los estudios bíblicos, y yo le decía, yo necesito tener seguridad en mi salvación. Ah, bueno, no hay problema, mirá, acá dice en la palabra de Dios que vos creés y ya sos salvo. Pero a mí no me alcanzaba eso. Yo sé que en la palabra del Señor dice, si yo creo soy salvo, pero no alcanza. Hasta que el Espíritu Santo toca tu vida, no alcanza. El Espíritu Santo tiene que tocar tu vida. No es verdad que no hay que sentir, hay que sentir. Hay que sentir. El Señor te hace sentir, su presencia te hace sentir. El Señor es poderoso. El Señor la presencia del Señor se hace tangible. Aleluya. Por eso se notó cuando la presencia del Señor se derramó.
La presencia del Señor empezó a obrar en Éfeso. La presencia del Señor empezó a obrar. Los endemoniados eran libertados. Los enfermos eran sanados. La magia fue desbaratada. Los libros de magia fueron quemados. Los artífices de los templecitos de plata para la diosa Diana fueron puestos en evidencia porque se le empezó a arruinar el negocio. Hermano, cuando la respuesta no solamente viene por la palabra de conocimiento intelectual, sino que viene por el Espíritu Santo, ahí comienza el cambio. Esa es la respuesta poderosa que necesitamos. Yo la necesitaba y el Señor me la dio. Y espero que vos también tengas respuesta de Dios en Amén. esta noche. Amén. Y bueno, siguiendo este testimonio, me acuerdo en ese campamento que fueron quizás nuestros comienzos recién casados, y que el Señor nos estaba llamando al ministerio. Y yo quería, antes de seguir este relato, hoy estaba pensando en Primera de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Y cuando el Señor nos llena con el poder de su Espíritu Santo, el Espíritu empieza a obrar en nuestra vida. Y son los brazos de Dios, es el obrar de Dios, son los dones del Espíritu Santo. Y recuerdo que, por acordarme de un momento para seguir de tu testimonio, ¿no es cierto? Que en ese campamento no solamente vos estabas así vacío, sino yo había recibido ya hace 3 o 4 años el bautismo del Espíritu Santo, pero en ese momento me sentía apagada. Me sentía que habían pasado muchas cosas y no es que dejé de congregarme, ni me aparté del Señor, pero estaba como apagada. Estaba como la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra vos que dejaste tu primer amor. Tenés que arrepentirte y volver. Y bueno, yo me acuerdo que estaba en ese momento de oración y lo único que estaba tan apagada, me sentía tan culpable, y con mi mente que iba para cualquier lado, que lo único que oré en ese momento fue: Señor, qué vergüenza. Así, me acuerdo textualmente, le dije: Señor, qué vergüenza, que yo ni siquiera tengo la fuerza para alabarte como vos te mereces, para glorificarte como vos te mereces. Y fue un dolor que sentí, y le expresé al Señor. Y en ese momento también el Señor comenzó a obrar en mi vida. Sentí nuevamente como algo que caía sobre mi vida. Me renovó en el poder del Espíritu Santo. Comencé nuevamente a glorificar al Señor en nuevas lenguas, y el Señor empezó a obrar poderosamente en todo ese grupo que estábamos. Que me acuerdo que habíamos invitado a un joven que estaba oprimido por Satanás, que recién se había convertido, y él buscaba al Señor y se entregó al Señor. Juan José se llama, y lo invitamos al campamento, y él por las noches venían demonios y lo torturaban a él y al hermano, porque habían tenido una novia que hizo una brujería para retenerlo, nos contaba, y no había forma. Él había aceptado al Señor y no había forma de que sea libre. Orábamos por él
pero todas las noches venían los demonios y nos contaban cómo la apariencia y cómo los torturaban era tremendo todo lo que ellos estaban pasando. Y en ese momento que empezó el poder de Dios a obrar, no fue solamente en Eliseo y en mí, sino que empezó a obrar en todos. Cuando Amén. Dios empieza a obrar, como pasó en el aposento alto, dice que estaban todos Aleluya. reunidos, unánimes, juntos, y esa es la clave, que estemos Amén. unánimes, como ahora, estamos en el espíritu y estamos juntos, Amén. unánimes, aunque no lo estemos físicamente. Y en ese momento me acuerdo que yo experimenté, son cosas que en la vida el Señor te manifiesta, que Él en ese momento quiere hacer algo especial. Me acuerdo que se comenzaron a mover mis pies y yo dejaba que el Espíritu me guíe. Y a una de las personas que fui caminando fue a este joven, que estaba a unos cuantos metros enfrente, del otro lado del fogón. Y en ese momento yo le hablé a él una palabra que el Señor me dio y que yo no entendí en ese momento. Y así él se me movían los pies y me iba a cada uno a darle un mensaje. Amén. Y resulta cómo empezó a obrar los dones del Espíritu Santo de una manera increíble, porque yo les daba el mensaje y sentía como el amor de Cristo en mi vida, que yo tenía que ir a darles ese mensaje, pero yo no entendía lo que les decía. Yo sentía un amor como si Cristo mismo los estuviera amando. Y así fui a cada uno y a darles el mensaje que el Señor me dio. Cuando esa reunión tremenda, donde estábamos todos clamando, llorando, buscando del Señor, se manifestó la gloria del Señor. Cuando esa reunión luego concluyó y empezamos a contarnos lo que habíamos vivido, y cada uno me empezó a decir la interpretación que Dios le había dado. Directamente el Espíritu Santo trajo la interpretación a cada uno. Y Juan José, el que había estado oprimido por Satanás, él me decía: Susana, cuando vos viniste y oraste por mí, vos dijiste, Juanjo, sos libre. Y yo ni sabía que le había dicho eso, pero fue el Espíritu Santo. Amén. Que a mí no me dio la interpretación y se la dio a él. Y en ese momento, dice Juanjo, yo sentí un fuego que entró por mi cabeza, recorrió todo mi cuerpo, hasta los pies, y en ese momento fui libre completamente. Gloria a Dios. Y Aleluya. bueno, el Señor luego lo llamó al ministerio, él se fue a Paraguay, fue director del seminario. Bueno, el Señor lo usó tremendamente. Y así a cada persona que Dios le dio un mensaje, y Dios obró y le dio respuesta, como vos decías hoy. A veces tenemos preguntas, el único que nos va a dar la respuesta es el Señor. Amén. Sí, sí. Me acuerdo un primo mío, mientras yo le estaba dando el mensaje, que no sabía en lenguas, yo lo veía a él, que él lloraba y se reía a la vez con los ojos cerrados, y era tremendo y no sabía qué le estaba pasando. Y él después me contaba que él en ese momento que estaba ahí parado, llorando y riendo, y el Señor lo transportó a la gloria, y él tuvo una visión de la gloria. Y el Señor le mostró el lugar, y él nos empezó a describir cómo era ese lugar, que el Señor le mostró que Él está preparando para todos nosotros, para todos los que le aman. Y bueno, pasaron esas cosas tremendas, y fue como el inicio. Y cuando el Señor, si el Señor te está llamando,
Él te quiere dar todo, te quiere mostrar su poder, te quiere llenar con su Espíritu Santo y quiere que creas y que te pongas en sus manos. Yo lo que quiero rescatar es que qué mal que estábamos esa noche. Estábamos mal, estábamos en la carne, estábamos como con un vacío, como ausentes, como que estábamos en otra. Y uno piensa a veces que tiene que estar muy espiritual, pero el Señor es tan grande, es tan misericordioso, que solamente cuando nos humillamos y reconocimos qué mal que estábamos. Y cuánto necesitábamos de Él, y cuánto necesitábamos adorarle como Él se merece. El Señor tuvo tanta misericordia y el Señor nos llenó, nos renovó, nos restauró. Y por eso, como dice ese himno tan antiguo que antes cantábamos, tal como soy, sin más decir, tal como estás, venía el Señor. Quizás no estás en el mejor momento espiritual, pero si en este momento le decís, ahí donde estás, le decís, Señor, yo creo, y por la gracia, no por mis méritos. Quizás estoy en esta cuarentena, no me siento tan espiritual, no puedo congregarme, me siento raro, a veces me sentí deprimido, con temores, con miedo, pero Señor, así como estoy, vengo a tus pies. No quiero estar vacío, no quiero estar con miedo. Señor, quiero estar en el gozo de tu Espíritu Santo, quiero adorarte, quiero alabarte. Yo creo que va a ocurrir algo parecido como ocurrió en ese campamento, y tantas veces, porque son tantos los testimonios, pero bueno, hoy Eliseo empezaste con esa historia y por eso la continué, pero el Señor es poderoso. Y por último, el Señor empieza a obrar con sus dones, sea en un campamento, sea en la iglesia, sea cuando hablamos a una persona afuera, y cuántas bendiciones se pierden por una iglesia que no está llena del Espíritu Santo, porque van personas con necesidad, con angustia, con enfermedad, y Dios quiere hablarle, quiere responder a su pregunta, quiere usar a un hermano, a una hermana, a un ancianito, quiere usarlo para que ponga sus manos y ore, quiere usar al que tiene palabra de profecía, y a veces no encuentra a nadie. Hay iglesias donde no encuentra a nadie que pueda usar, porque hay creyentes que no creen, que no buscan, pero nosotros creemos y buscamos, hermanos, y tenemos que estar llenos de su poder. Es tremendo como responde el Señor. Me acuerdo que, y esto, lo último que cuento, y ya vamos, te dejo a vos y vamos a orar. Me acuerdo hace años atrás yo estaba con una angustia tan grande, y orando día y noche, y estando en la reunión, Dios usó una hermana, y la hermana vino hasta a donde yo estaba y me empezó a hablar una palabra profética de parte del Señor. Y me dijo, Susana, el Señor te dice esto. Y me empezó a relatar todo lo que yo estaba pasando, que Él sabía todos los sufrimientos que yo estaba pasando. Y luego me dijo, me empezó a dar promesas para el futuro, y me dijo que el Señor está conmigo y estará conmigo, y me empezó a dar promesas tremendas para el futuro. ¿Y por qué les cuento esto? En primer lugar, porque fue una bendición tremenda para mí. Mi fe comenzó a aumentar, un gozo tremendo. No importaba el sufrimiento, porque Dios estaba conmigo y Él tenía un propósito grande para nuestras vidas, así como lo tiene para vos. Pero qué importante que hubo una hermana que estuvo dócil al Espíritu Santo, ¿sí? Que estuvo llena
del Espíritu Santo y que Dios la pudo usar. Por eso qué importante es que estemos llenos de su Espíritu, que el Señor pueda usarnos para suplir, para bendecir, para que las vidas sean edificadas de los creyentes y las vidas de los que no conocen al Señor también sean edificadas, sean bendecidas. ¿Cómo? A través de los dones del Espíritu Santo. Dios va a hablar por medio de nuestra boca. O Dios, el Espíritu Santo va a obrar cuando estamos orando. Por eso es tan importante lo que Pablo, ¿no es cierto?, siempre se preocupaba y decía, la primera pregunta que parece que le hacía a los creyentes que conocía era: ¿recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No les preguntaba si eran salvos, porque ya sabía que habían creído en Cristo. Les preguntaba: ¿recibieron? Inmediatamente dice que les impuso las manos y recibieron. Amén. Y es lo que Él quiere, el Señor quiere hacer con nosotros. Gloria imponer sus manos sobre nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hermano, antes de orar, a ver qué dicen también los pastores, Daniel y Nilda, en esta noche, quisiera bendecirlos, los queremos bendecir. Amén. A todos los hermanos, especialmente a la Iglesia Puerto de Vida, de Barranqueras, la Iglesia de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor los prospere de una manera tremenda, especialmente en lo espiritual, especialmente en lo espiritual, la iglesia, el crecimiento, el discipulado, todo. Que el Señor llene a todos los hermanos y hermanas con su Espíritu Santo y que sea un ejército poderoso para la gloria del Señor. Amén. Amén. Sí, queremos bendecirlos y es el Señor el único que los puede bendecir. De nuestra parte queremos solamente, ese es nuestro anhelo, nuestro clamor, que el Señor nos bendiga grandemente, que realmente anhelo y sentía en mi corazón esta mañana que la iglesia Puerto de Vida de Barranqueras y cada iglesia, ¿no es cierto?, del Señor pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo y puedan, el Señor se pueda mover con los dones del Espíritu y donde haya cada uno que tenga una palabra, que tenga interpretación, que si hay un enfermo, el Señor use los dones de sanidad en la vida de los hermanos, y que no le falte ningún don, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:7, que no le falte ningún don. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo y nuestra oración. Los amamos y bueno, y muchas gracias, porque no se imaginan qué bendición para nosotros poder compartir con ustedes las reuniones y es un gran privilegio. Muchas gracias, hermanos y pastores. Nilda y Dani, muchas gracias. El Señor los bendiga y bueno, anhelamos, deseamos la congregación entera y todos los que estamos conectados que puedan orar por nuestras vidas y que el Señor nos ministre, nos bendiga y que los dones del Señor, como están comentando, se manifiesten en el cuerpo, en la iglesia, en cada uno de los hermanos. Entonces, oramos entonces, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti humildemente, Señor. En el glorioso nombre de tu Hijo amado, aquel que en la cruz del Calvario hizo completa la obra. Una obra de salvación y una obra, Señor, para que tu Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas. Una obra completa, consumada. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque así como Cristo resucitó, así, Señor, nuestro ser resucitó. Nuestro espíritu, alma y cuerpo resucitó. Tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y antes que venga aquel día donde nuestros cuerpos sean transformados para entrar en tu presencia, Señor, y gozar toda la eternidad, tú nos has dado en esta vida, en este tiempo, una vida, Señor, para vivirla en el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor,
estaríamos viviendo una religión muerta, una más de tantas. Pero Señor, por la obra y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en tu iglesia puede ser un cuerpo vivo, poderoso, Señor, que es bendecido y que sí. bendice de una manera que no se puede hacer de otra forma, solamente con tu poder, solamente sí, con tu presencia. Gracias, Señor. Señor, clamamos por todos los hermanos y hermanas que están participando de esta reunión y también los que están allí en la iglesia y los hermanos que están quizá con depresión, quizá están con timidez, quizá están con angustia, con enfermedad, con muchas preguntas. Pero Señor, que en esta noche venga la respuesta poderosa del fuego de tu presencia, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, llenando sus vidas, sus corazones, todo vacío, Señor, es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y todos aquellos que están clamando para servirte, para ser instrumento en tus manos y saben que solamente con el poder de tu Espíritu Santo van a poder ser efectivos. Señor, oramos que tú llenes, Señor, bautices con el poder de tu Espíritu Santo sus vidas en el nombre de Jesús. Continuamos orando. Aleluya. Señor, también, Señor, queremos en una forma especial bendecir a los pastores Nilda y Dani, aleluya, que son instrumentos tan valiosos y que tanto los amamos y vemos sus vidas, un proceso desde que los conocimos, que eran tan nuevos en la fe, vemos este proceso tan tremendo, glorioso, precioso, de la obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra en sus vidas, Señor. Te damos muchas gracias por ellos. Oh Señor, pero sabemos que hasta aquí los has ayudado, pero no va a terminar tu obra en ellos. Todavía no has completado. Aún tenés más para ellos, un propósito en sus vidas, tremendo, Señor. Te rogamos que los unjas más y más con el poder de tu Espíritu Santo, con tu gracia, para los nuevos desafíos que se vienen, Señor. Oh Señor, para que ellos puedan andar en el Espíritu y en tu poder, Señor, y que todos esos imposibles sean derribados por tu poder y abras puertas, oh Señor, para el Evangelio, para evangelizar, para que muchas almas, Señor, en Barranqueras te conozcan, oh Señor, sean lavados sus pecados con tu sangre y también sean llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que Dani y Nilda, Señor, sean ungidos y ellos puedan imponer las manos, Señor, y los enfermos sean sanados, y los que están oprimidos sean libertados, Señor, y aquellos que están buscando ser llenos del Espíritu también, descienda tu poder y sean llenos del poder del Espíritu Santo, Señor. Los bendecimos, Señor, y te rogamos que tu gracia y tu poder esté sobre ellos y sobre cada uno de los hermanos, de las hermanas, de la iglesia de Barranqueras, en el nombre de Jesús. Aleluya, Amén. gloria a tu nombre, Amén. Señor. Para todos los hermanos y hermanas que están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé si va a ser hoy o si va a ser mañana o cuándo el Señor lo va a hacer, pero lo que quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, reciba el poder del Espíritu Santo, reciba la unción del Espíritu Santo, reciba la llenura del Espíritu Santo, reciba renovación en el Espíritu Santo, recibilo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, pastores, por este tiempo tan maravilloso, tan lindo. El Espíritu Santo está obrando, Él se está moviendo en nuestras vidas. Yo
puedo decir amén. Aquí Nilda seguramente también. Gloria a Dios. Creo que los hermanos también lo pueden percibir, y aquellos que nos están mirando por medio de esta transmisión en Facebook, también si quieren dejar comentarios, dejen sus comentarios, dejen testimonios, pedidos de oración. Confiamos que Dios es fiel, poderoso, Él sigue obrando. Y antes de cerrar la transmisión en Facebook, quiero también compartir que con los pastores Eliseo y Susana hemos vivido tiempos muy lindos en Ibarreta. Buscamos al Señor y fueron tal vez 1 o 2 años de intensa búsqueda del Señor. La iglesia para ese entonces, creo que hacían unos 17 años que no había bautismo del Espíritu Santo, y buscábamos. Lo único que nosotros teníamos era ver a otros que hablaban en lenguas y que hacía muchos años que habían recibido el bautismo, pero no teníamos la experiencia y la vivencia actual de ver a alguien que haya recibido. Y bueno, y en ese tiempo fuimos desafiados por ustedes, pastores, a buscar al Señor, a evangelizar. Y bueno, yo creo que producto del mover de Dios ha sido que el Señor nos haya llamado, porque si ya cuando nos convertimos creo que había un llamado en nuestras vidas, pero realmente cuando el Señor bautizó nuestras vidas, a Nilda, a mí, que fue con una diferencia de un día, el Señor bautizó el viernes a Nilda y el sábado a mí, yo creo que con eso fue lo que ya, digamos, llegó al límite de que nosotros teníamos que tomar una decisión, y fue así que tal vez hay gente de Ibarreta que tal vez estará escuchando esta transmisión, pero para muchos es incomprensible de que una persona teniendo su trabajo seguro, su jubilación asegurada y muchas otras cuestiones, tenga que abandonar o dejar todo, dejar su trabajo para dedicarse a servir al Señor. Era incomprensible. Mucha gente, muchos amigos me llamaban y me trataban de convencerme que yo estaba por tomar una decisión equivocada, que yo no pensaba en mi familia y en mis hijos porque tenía que dejar mi trabajo y quería dedicarme a servirle a Dios a tiempo completo. Y bueno, realmente fue ese fuego y ese poder de Dios. Y eso fue lo que vivimos en Ibarreta. Ustedes recordarán que hubo profecía, hubo palabras. Recuerdo llevarla a Nilda a la casa y ella iba hablando en lenguas todo el camino. Teníamos una motito, una Sanela 50. Y yo cuando pasé a buscarles a Ruth y a Kevin de la casa de mis padres, no quería bajarle a Nilda porque ella no podía hablar en español. Así que fuimos de largo para la casa, le vine a buscar yo nomás los chicos, los alcé así, los llevé porque... Pero tremendo obrar de Dios, así que es lo que anhelamos, es lo que deseamos nosotros, y yo creo que es lo que la iglesia necesita. Amados y queridos hermanos, la iglesia necesita hoy ardientemente el fuego de Dios manifestarse en la vida, en los corazones de cada cristiano. Que el creyente que todavía no recibió, hoy Pablo te pregunta, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál será tu respuesta? Así que bueno, nos despedimos del Facebook, que el Señor te bendiga. Seguí estas transmisiones que vamos a tener, cultos posteriores, el sábado próximo, el domingo, que estés conectado, y especialmente que sepas que el domingo 19:45 podés conectarte con tus hijos, con los niños que tengas en casa, para el servicio de la iglesia de niños que podemos brindar, y los chicos participan del culto, así que te invitamos a que te conectes. Yo de esta manera me despido de aquellos que están en el Facebook. Que el Señor los bendiga mucho. Dejen sus peticiones de oraciones, dejen sus testimonios allí en los comentarios, y luego lo vamos a leer, vamos a estar orando por su vida. El Señor les bendiga.